¿Qué tal, chicos? Buenos días, tardes o noches o cuando elijan ver el video. Hoy, la clase de hoy es la clase adeudada de técnicas cognitivas, que si no me estaría equivocando, en realidad estaríamos subiéndola en tiempo y forma, ¿sí? A ver si aspectos técnicos van bien. Perfecto. Bueno, antes de comenzar con respecto al tema de las técnicas cognitivas, la idea mía era fundamentalmente comentarles un poco, antes de empezar con todo, ¿no? Que en realidad, como que la terapia cognitiva tiene una bocha de técnicas, tiene muchas, muchas técnicas, pero lo que tiene es una, si se quiere, una mala clasificación de las técnicas. Mala en cuanto a que no es consistente y no es coherente ni es uniforme, ¿sí? O sea, para algunos autores, técnicas cognitivas son una amplia gama de técnicas, inclusive técnicas que vienen de otro palo, como las técnicas conductuales, y para otros autores lo circunscriben a un fenómeno más puramente cognitivo. Y de hecho otros autores inclusive lo que hacen es, de alguna forma, eh, meter los aspectos técnicos de la terapia cognitiva dentro de lo que es el apartado de lo que es una técnica, ¿sí? Se sabe que la terapia cognitiva tiene un aspecto técnico importante porque se le da relevancia porque es un enfoque, como ustedes saben, estructurado, directivo, orientado hacia una meta y por lo tanto el requerimiento de ciertas técnicas precisas como para llegar a determinados objetivos en determinados trastornos, obviamente que tiene más sentido que un estilo de terapia más eh, que fluya y que de repente no sea directivo y que se vaya encontrando paciente y terapeuta en cada sesión con aspectos novedosos del discurso del paciente y eventualmente reaccionando frente a eso, ¿no? La escucha analítica, por ejemplo, dentro del enfoque psicodinámico, baraja más ese aspecto, ¿no? No de repente usar técnicas puntuales, sino técnicas, si se quiere, que son transversales a todo el tratamiento. Con respecto entonces a eso, la aclaración es la siguiente. Hay una versión clásica de la terapia cognitiva que te dice lo siguiente, y esto es lo que un poco quiero aclararles ahora que empezamos a hablar en esta clase concretamente de técnicas. Voy a sacar esta porque se me está corriendo sola. Ustedes saben que esto es todo en tiempo real y se me está corriendo la filmina y no quiero que se distraigan con eso. Con respecto al aspecto técnico, perdón, al enfoque clásico, tenemos por un lado aspectos técnicos de la TCC y los aspectos del tratamiento, ¿sí? De los aspectos técnicos son, digamos, las tres componentes que están a lo largo de todo tratamiento terapéutico cognitivo, independientemente de la patología, independientemente del formato, ¿sí? Que son el diálogo socrático, el descubrimiento guiado, el empirismo colaborativo. Son un poco, de alguna manera, las reglas que todo terapeuta cognitivo tiene que aceptar para laburar en terapia cognitiva, ¿sí? Recontra esquemáticamente se los digo y después lo vamos a ver en profundidad. El empirismo colaborativo es la manera concreta de llamar la relación terapéutica y la propuesta de laburo concreta del terapeuta cognitivo. Descubrimiento guiado tiene que ver más con la forma más que el contenido, es la forma curiosa, si se quiere, de hacerle preguntas a la persona y llevarlo, ¿sí? Hacia que pueda contrastar con sus propias creencias desde un lado distinto, ¿sí? Y el diálogo socrático tiene que ver con ese lado distinto, es decir, es hacerle las preguntas a la persona como para que el contenido de lo que piensa vaya mutando hacia una visión con menos certidumbre sobre ese contenido, ¿sí? Eso es fundamentalmente, en recontra líneas generales, los aspectos técnicos. Después vamos a la parte del tratamiento, y el tratamiento, generalmente el tratamiento estándar para la depresión, ustedes ya lo han visto. Se habla de el laburo con las creencias, ¿sí? Identificar los pensamientos automáticos, identificar la relación pensamiento-emoción-conducta. El paso número 3 del texto de Sacco y Beck, que es el paso de evaluar la razonabilidad de los pensamientos, que es como ahí aparece todo el armamento clásico de lo que llamamos técnicas cognitivas.
Y después los pasos subsiguientes son momentos en donde se procede al cambio potencialmente de una creencia por otra, de una desadaptativa por una adaptativa. Podemos indagar bien en concreto qué significa eso, porque no es una terapia de sustitución de creencias, sino que es una terapia que esa sustitución, si la va a hacer alguien, la va a hacer el propio paciente, por supuesto con una inducción del terapeuta, porque el terapeuta lo va a llevar a que ponga su foco en esa suerte de disonancia que le generó al empezar a hacer el trabajo cognitivo en sí mismo. Y por último, supuestamente está la idea de, bueno, llegar a las creencias nucleares, en algunos textos se ya habla de llegar al cambio de los esquemas, ¿sí? Bien, en ese sentido, ese es el ordenamiento como clásico, ¿sí? Pero como les decía, hay algunos autores que lo van viendo desde un lado distinto y por eso, hecha esta aclaración, ahora vamos a... yo tomé fundamentalmente dos autores, ¿sí? Fundamentalmente David Clark y su visión, si se quiere, contemporánea, la mayoría del material de la primera parte de la clase o de los tres cuartos de la clase es de el Manual de Terapia Cognitiva de Wiley, que es una editorial clásica de textos de psicología, en donde en 2014 uno de los capítulos, el de reestructuración cognitiva, lo hizo David Clark, ustedes saben que es uno de los referentes de terapia cognitiva vivos. Y la otra parte es una clasificación también alternativa, como para que ustedes sepan que exista, que es la de Judith Beck, ¿sí? Que es la hija de Beck, y que ella hizo una clasificación en función de eh, otros elementos, ¿sí? Se las voy a presentar las dos como para que ustedes sepan, y vamos a complementar las dos con indagar un poquito más en lo que es el diálogo socrático y en el tipo de preguntas que se hacen, e indagar un poquito más en una cuestión puntual que tiene que ver con las técnicas que tienen que ver con no el cambio de la creencia, sino como el cambio de la atención, el shift, el desvío atencional, ¿sí? Vamos a ir por partes, así que no nos vamos a perder, pero bueno, tienen las filminas y después obviamente tienen los prácticos como para poder ver ejemplos concretos aplicados y ejercitarlos, ¿sí? O sea, a mí me parece que por ahí cuando estábamos armando el programa, estaba como más orientado a distintas aplicaciones de la terapia cognitiva y de repente nos olvidamos de por ahí agarrar un apartado de técnicas, ¿no? Como que mucha gente por ahí cuando elige hacer terapia cognitiva, lo elige porque es un tratamiento estructurado y de repente después ve que las técnicas quizás no aparecen tan estructuradas como deberían ser, aparece como una cosa muy genérica de, bueno, tenés que hacer esto y no el armamento real que tiene la terapia cognitiva. Vamos a ver parte de ese armamento, ¿sí? Bien, empezamos entonces. Definiciones. A ver, el término de reestructuración cognitiva se utiliza de manera genérica como un mecanismo de cambio de los esquemas, ¿sí? Básicamente es eso, un mecanismo para que cambien los esquemas, que es la razón de ser de la terapia cognitiva y por eso casi para cualquier autor de manera unánime digamos, identifica con la terapia cognitiva, la reestructuración cognitiva es el componente más importante de la terapia cognitiva y de la terapia cognitiva conductual porque justamente va a la médula de lo que supuestamente la teoría dice, que es, a ver, la gente enferma porque sus esquemas son disfuncionales, ¿sí? O sea, como que sostiene una visión de sí mismo, del mundo y los demás que es disfuncional y en función de ese parámetro procesa la realidad de una forma que lo lleva a outcomes, a resultados negativos, en términos emocionales y en términos conductuales. Por lo tanto, entonces, la reestructuración es un cambio en los esquemas, o sea, es el mecanismo por el cual cambian los esquemas o por el cual se postula que podrían cambiar los esquemas. Después vamos a ver qué hay de cierto en esto. Bien, la otra, ahora estoy comentando definiciones porque tienen distintos aspectos, ¿sí? La otra definición habla de un enfoque colaborativo, estructurado, en donde se enseña al individuo a identificar, evaluar y modificar pensamientos que están considerados como responsables de los problemas patológicos, ¿sí? De los problemas psicológicos, perdón. Esta definición, si yo le saco, si ustedes no hubieran sabido qué es la definición de reestructuración cognitiva, tranquilamente
pueden decir que esta es la definición de la terapia cognitiva, ¿sí? Porque en rigor es, a ver, habla de las tres puntales básicos de la terapia cognitiva, ¿sí? O sea, que es la relación de trabajo, que es colaborativa, lo vamos a ver más adelante, que es estructurado, como ya lo han visto, y que esa estructura tiene que ver con la presencia de las técnicas, entre otras cosas, y de una suerte de guionado acerca de lo que se hace a lo largo del tratamiento en función de la patología que la persona presente, y un enfoque claramente psicoeducativo y pedagógico, en términos de que primero, antes de arrancar con las técnicas, tenés que enseñarle al paciente a verlas, ¿sí? Es decir, a ver qué es un pensamiento, por qué es automático, qué significa que es automático, cuáles son las reglas o las creencias intermedias, cómo se construyen, cómo eso deriva en las creencias nucleares, de dónde salen las creencias nucleares, cuáles son los antecedentes que moldean esas creencias a lo largo del tiempo, por qué se mantienen, cuál es la hipótesis básica de por qué la gente enferma, cómo sería la cura, cuál es la evidencia de esa cura. Bueno, toda esa info que en términos generales atañe a lo que es la psicoeducación, es parte, ¿sí? Para esta definición recontra general de lo que es la reestructuración cognitiva, ¿sí? Por supuesto que yo llamaría esta definición la definición más abierta. Eh, Ahora vean un toque de historia, ¿sí? O sea, hay dos momentos como claves en donde por ahí se habla de esto. Uno es donde se mencionan las técnicas sin hablar de reestructuración cognitiva, que es en el manual clásico de Beck del año 79. Beck y colegas hablan de que las principales intervenciones en la TCC son el automonitoreo de los pensamientos, la recolección de evidencia, es decir, tratar de buscar justamente el material, el soporte, el apoyo empírico que justifique lo que piensa la persona, o por el contrario, que contradice lo que piensa la persona, la retribución externa, el análisis costo-beneficio, el examen de las consecuencias, de, bueno, hacia dónde vas si vos pensás esto, qué significa, digamos, qué consecuencias tiene para tu vida asumir que esto es cierto, la generación de alternativas y por último las técnicas conductuales, ¿sí? Que se pueden dividir en un montón de técnicas, pero bueno, en rigor, ¿cómo se llama? Yo trataría de no hablar de las técnicas conductuales porque justamente deberían tener una instancia en donde se aprendan las técnicas conductuales por fuera del aprendizaje de la terapia cognitiva. Digamos que ese aprendizaje debería venir antes, ¿sí? Por supuesto que, perdón, me olvidé poner en silencio el celu. Eh, Más vale que estas técnicas conductuales hay que sabérselas, ¿sí? Capítulo 10 del manual, el libro de Beck de terapia cognitiva de la depresión, creo que era el capítulo 10. Ahí presenta todas las técnicas conductuales. Si no lo tienen como una formación previa en la carrera, ¿no? Si no, bueno, más vale que lo podemos revisar en prácticos, de qué tratan las técnicas conductuales y cuál es la razón de ser y cómo la terapia cognitiva la fagocita de alguna manera, sí, envuelve y justamente se hacen cognitivo-conductuales, ¿sí? Recién en el segundo manual, en el que Beck habló de ansiedad, el libro de Beck sobre terapia cognitiva de la ansiedad, habló de que este conjunto de técnicas, incluidas las conductuales, tiene que ver con lo que es la reestructuración cognitiva. O sea que reestructuración cognitiva es todo hasta ahora, ¿sí? Es como, bueno, todo lo que sea el armamento de técnicas del terapeuta, inclusive las cuestiones más conductuales, dale que va, es todo lo mismo, ¿sí? O sea, todo es reestructuración cognitiva. Y la lógica es, saber, si lo vemos en un sentido amplio, todas estas técnicas básicamente impactan en los esquemas, ¿sí? Por lo tanto, que no debería ser un disparate pensarlo. Pero, no obstante, es una definición general, ¿sí? Hay una definición, si se quiere, más precisa que atañe a las técnicas verbales, concretas, cognitivas, ¿sí? No las que tienen como un orden más conductual, si se quiere. Bien, definición del libro actual de enciclopedia. Van a ver que es parecida a la que vimos antes, las dos filminas anteriores. La definición actual es que son estrategias de intervención colaborativas, estructuradas, orientadas a metas que se focalizan en la exploración, evaluación y sustitución de pensamientos desadaptativos y creencias que mantienen los problemas psicológicos. Dicho más lindo,
exactamente lo mismo que vimos antes, solo que acá se le agrega la idea de la orientación a metas, ¿sí? Que en realidad es parte de la operacionalización de porque es directivo, ¿no? Porque está orientado a algo, no es en el vacío. Después dice, el objetivo del central de la reestructuración es revertir el procesamiento sesgado congruente con los esquemas adaptativos a través del cuestionamiento de la aceptación de la información que es congruente con estos esquemas. A veces David Clark escribe medio como un trabalenguas, o por ahí en inglés es re claro y en castellano como que queda como medio como que uno tiene que pensar dos veces qué está diciendo, ¿no? Pero en rigor es muy simple, ¿sí? O sea, a ver, básicamente la idea de la reestructuración es revertir un proceso que anda mal, y ese proceso que anda mal tiene que ver con el funcionamiento cognitivo, y ese funcionamiento cognitivo tiene que ver con esquemas que funcionan mal porque básicamente están sesgados, ¿sí? La idea es justamente para revertir eso, lo que hay que hacer es cuestionar la validez que tiene eso, ¿sí? La validez de esos esquemas que yo considero que son así. Y acá en este punto, esquema equivale a creencia, ¿sí? Recuerden que siempre estamos con la misma cantinela de que esquema y creencia es distinto, pero la mayoría de los autores les da lo mismo, ¿sí? Bien. Eh, Teniendo en cuenta esta definición y esta idea básica de revertir un procesamiento que anda mal, la lógica es que se divide en dos el proceso, ¿sí? Se divide en reducir, ¿sí? La activación, disponibilidad y accesibilidad de los esquemas, por un lado, y sustituir estos esquemas por otros más adaptativos, una visión del mundo, de sí mismo y futuro distinta, ¿sí? Bien. No entiendo por qué dice cognitive antes y future antes, la vi 30 veces y me los cambia, no sé por qué tengo como que el idioma inglés en el PowerPoint lo pongo en castellano y sin embargo me lo autocorrige en inglés. No sé cómo hacerlo, pero bueno, voy a intentar editarlo antes de convertir esto en PDF. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Primero, hay que debilitar al enemigo para poder cambiarlo, ¿sí? Es esa como la básica, la idea básica. Reducir la activación de los esquemas es empezar a cuestionarlos de manera tal que bajen el volumen, por decir así. Y después ahí sí es el momento ideal como para poder sustituirlos y sustituir la visión del sí mismo y de los demás. Bien, entonces, teniendo en cuenta todo eso, ¿sí? Y a grandes rasgos de qué trata la reestructuración cognitiva, para Albert Clark, el empirismo colaborativo no es un mero aspecto técnico, sino que es parte de la reestructuración cognitiva. Y por lo tanto, entonces veamos de qué trata esto, ¿sí? Como puede deducirse del solo nombre, ¿sí? Tiene dos componentes del empirismo colaborativo, de colaboración y de empirismo. Con respecto a la colaboración, lo piola del planteo es que se trata de la opinión de dos expertos, ¿sí? Y esto está copado porque en realidad trata como que el terapeuta es experto en el manejo de los trastornos mentales y el paciente es experto en entender sus propios problemas y poder narrar, explicar y vivir lo que le pasa. Entonces ambos tienen una expertise y esa expertise va a confluir en un esfuerzo colaborativo y ese esfuerzo colaborativo es lo que va a dar pie a que sea una relación terapéutica empática, de mutuo entendimiento y fundamentalmente de colaboración. Por otro lado, el componente de empirismo tiene que ver en realidad con el tipo de enfoque, es decir, a ver, la colaboración de dos expertos en tanto científicos, y en tanto científicos, ¿por qué? Porque vamos a tratar las ideas como hipótesis, ¿sí? No lo dice la Firmina, se los digo yo, está en los libros, ¿sí? Y acá, digamos, en el texto este de Clark dice, bueno, el empirismo tiene que ver con la idea de un enfoque de investigador, ¿sí? De cuestionar las cosas. Prerequisitos para que una relación terapéutica saludable se pueda dar, es decir, para que el empirismo colaborativo pueda efectivamente darse, es, primero, educar al paciente en la terapia cognitiva para obtener un acuerdo y una explicación del cambio, ¿sí? Un poco lo que les decía antes con respecto a la parte psicoeducativa. O sea, vos le tenés que decir a la persona
de qué se trata la TCC, cuáles son sus componentes y básicamente de qué trata el cambio, ¿sí? Para que el paciente entienda de que, bueno, vamos a ir por esta avenida, no por esta, ¿sí? Involucrar al paciente en identificar y priorizar las metas, por eso es lo de orientado a metas, porque en realidad la terapia cognitiva le hincha un poco al paciente como para llevarlo a discutir ciertas metas y quizás no otras. Por eso la idea es como priorizar las metas que son fundamentales para que el paciente salga del problema en el que se encuentra en el presente, ¿sí? Después se pueden trabajar otro tipo de metas, pero esto es fundamental al principio. Después, colaborar en la organización de la agenda, ¿sí? Colaborar en la organización de la agenda, básicamente, ahí dice sello, vieron otra vez. Voy detectando cosas que son del inglés que no, malísima. Bueno, nada, colaborar en la organización de la agenda de la sesión, es decir, que ambos laburan con respecto a qué temas se van a tratar y por qué, y eso queda agendado como para que se trate. ¿Te parece que la próxima sesión empecemos hablando de este tema que quedaron colgados? Bien, listo, vamos adelante. La sesión es, bueno, habíamos acordado esto, ¿te parece que arranquemos por lo que habíamos acordado o por ahí hay algún tema que necesites priorizar de lo que pasó en la semana? ¿Sí? O sea, siempre tenemos que tener el flujo de tener un equilibrio entre lo que le pasa al paciente en la semana, porque por supuesto le pueden pasar cosas y pueden pasar cosas que en realidad hasta lo alejen de lo que es el curso del tratamiento normal, y siempre lo que tiene que ver con el trastorno mental en el caso de que estemos hablando de una terapia de un trastorno mental, que la cognitiva ustedes saben que está orientada a eso porque básicamente está inserta dentro de lo que es el modelo médico, ¿sí? Bien. Después, pedir feedback de parte del paciente, esto es fundamental desde el lado del terapeuta, todo el tiempo estar pidiendo feedback a ver acerca de si vamos bien con la terapia, cómo te parece que estamos yendo, te parece que estamos yendo lento, rápido, estás incómodo, estás excesivamente cómodo, todas estas cosas, ¿te parece que estuvo bien la sesión de hoy? ¿Qué te parece que estuvo mal de la sesión de hoy? Feedback constante se le pide y eso se demostró que obviamente hace que la terapia funcione particularmente bien porque aumenta la adherencia al tratamiento. Y la otra parte es la de negociar las actividades, las tareas, ¿sí? Las actividades para la casa. Eso es fundamental que se dé porque justamente ustedes saben que esto tiene tareas, ¿sí? La terapia cognitiva, una de las cosas que ha heredado de la terapia conductual es que tiene tareas, ¿sí? Entonces, bueno, esas tareas obviamente hay que tratar de hacerlas, digamos, de manera colaborativa, o sea, uno no puede bajar una línea, sino que tiene que negociar con el paciente justamente qué tareas vamos a trabajar. Bien, ahora vamos entonces, entonces vimos la definición básica, empirismo colaborativo como parte de la reestructuración, y ahora vamos al meollo del asunto, que son las intervenciones verbales, que para Clark fundamentalmente son uno de los aspectos principales para mí. Las intervenciones verbales son como justamente la esencia de lo que es las técnicas cognitivas dentro de la terapia cognitiva. Hay 12, así que vamos a ir rapidito, pero no quiero torturar, ¿sí? Recolectar la evidencia, no le voy a leer las feminas porque es un embole, ¿eh? Ustedes después vean y hagan su propio juicio de valor. Recolección de evidencia, ¿sí? Es una técnica verbal estándar de la terapia cognitiva. Somos grandes buscadores de información que justifique eh, justamente lo que piensa el paciente en la actualidad, desde el pasado hasta lo que pasa justamente en la semana, ¿sí? El análisis de las consecuencias, que generalmente siempre hablamos de, bueno, ¿cuál es el costo de pensar esto ahora o en el largo plazo? La identificación de los sesgos, ¿sí? Que básicamente tiene que ver con la idea de entrenar al paciente en identificar los errores en el procesamiento de la información, que esto van a ver que para Judith Beck no es una técnica cognitiva, sino que es, o mejor dicho, perdón, no es una técnica destinada al cambio de las creencias, sino destinada al cambio de la atención, porque para Judith Beck es mover al paciente a la atención de que se dé cuenta de que tiene sesgos en su procesamiento de la información. Dudoso, a mí me parece más que cognitivo verbal estándar y que los sesgos en realidad no son contenidos, sino que son en realidad procesos, pero tranquilamente uno los puede ver como parte de una técnica cognitiva estándar.
Generar alternativas, ¿sí? O sea, esto tiene que ver con la idea de construir junto con el paciente una visión más saludable acerca de sí mismo. Normalizar y decatastrofizar, ¿sí? Normalizar tiene que ver con la idea de mostrarle al paciente, estas dos últimas técnicas en realidad tienen que ver más con, fundamentalmente con el campo del tratamiento de los trastornos de ansiedad, porque en realidad la normalización se usa mucho como para el paciente para decirle que sus síntomas generalmente son una versión exagerada de algo que es natural, que es la ansiedad, ¿sí? Se podría decir que la depresión es natural en términos de que el mood, el estado de ánimo negativo también, estar triste, es parte constitutiva del ser humano. Pero bueno, para eso en realidad quizás tendríamos que hablar un poco más en profundidad de cuál es la finalidad adaptativa de la depresión, que la terapia cognitiva de orden evolutivo, que es una de las propuestas de Steve Holland actuales, ahonda mucho más sobre eso. No, nosotros no lo vamos a ver ahora al menos. Pero básicamente la normalización es la idea de que, bueno, a ver, cualquiera que piense de la misma manera se va a sentir de la misma manera. Y pensar de la misma manera, pensar de esa forma en realidad es pensar exageradamente algo que en rigor tiene que ver con un fenómeno normal, ¿sí? De catastrofizar también tiene que ver un poco con la idea de, bueno, a ver, llevarlo al paciente a que imagine esa catástrofe tan terrible que piensa y ver en realidad cuán probable es la ocurrencia de ese fenómeno y eventualmente tratarlo como que, a ver, bueno, si es así, si está, ponle que aunque haya una baja probabilidad te pueda pasar eso. Bueno, ¿y cómo lidiarías con eso? Ocurre esa catástrofe, bueno, ¿cómo se sale a partir de ahí? ¿Sí? O sea, eh, eso es un poco la idea. Hay varias maneras de catastrofizar, pero esta que sugiere Clark es una de ellas. Después, técnicas de resolución de problemas, que estas técnicas son, si se quiere, choreadas, por decirlo así, de alguna manera, al enfoque de resolución de problemas, que a veces se lo considera dentro de la familia de terapias cognitivas, a veces se lo considera dentro de la familia de terapias conductuales, a veces se lo considera dentro de la familia de las terapias integrativas, tiene sus propias reglas, tiene sus propias maneras de ver lo que es el paciente, el problema y el terapeuta, pero eso lo pueden ver en el libro que tiene que ver con la segunda parte o el último cuarto de la clase. Ahí les pongo una filmina con el librito. Véanlo si quieren, ese libro tiene como un buen apartado de qué es la resolución de problemas, pero bueno, en este caso puntual, la resolución de problemas es definir el problema, especificarlo bien correctamente, cuáles son los pros y los contras de ese problema, ¿sí? Cuáles son los pros y los contras, perdón, de las respuestas posibles, perdón, de vuelta. Acá está muy esquemático, por eso no se entiende. Definir bien el problema. Brainstorming, lluvia de propuestas de soluciones a ese problema. Vos y el paciente lo hacen, bla, 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 bla. Después, seleccionar las respuestas más copadas, las que parecen que son más adecuadas, ver los pros y los contras de cada una de esas, seleccionar una de esas respuestas, probarla, ver cómo te va, evaluar los resultados y volver a foja cero. ¿Sí? Esa es un poco la lógica de la resolución de problemas, que como pueden ver, de cognitiva en términos de diálogo socrático, descubrimiento guiado, empirismo colorido, no tiene nada. Sí, tiene algo como si se quiere de cierto descubrimiento guiado, pero en rigor no, claramente se puede hacer dentro de cualquier otro paquete de técnicas verbales estándares, ¿sí? Exposición imaginaria, que esto para Judy Beck también tiene que ver con otra cosa. Hay sencillamente eh, hacerle al paciente imaginar ciertas cosas, ¿sí? A veces, por ejemplo, en el caso de acá, Clark da el ejemplo de hacerle imaginar a alguien de repente ese trauma, por ejemplo, en el caso del estrés postraumático, muchas, 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 muchas veces, de forma tal que la persona vaya registrando cuán mal se siente cada vez que rememora eso, que construye esa imagen en su mente. Y vas a ver que si lo haces repetidas veces, posiblemente lo que vaya pasando es que la persona no se sienta tan, tan, tan mal, tan bajón por eso, y que aumente su sensación de eficacia, de autoeficacia, por decir, bueno, lo estoy manejando mejor. Cada vez que de repente se me viene esta imagen en la cabeza, la repito, la repito, la repito, y no me siento tan mal. Eso es un poco la exposición, una de las finalidades de la exposición imaginaria. Después,
Están las técnicas de tomar distancia o tomar perspectiva, ¿sí? O sea, tener una visión de tercera persona o tomar una experiencia y sacarle el zoom, o decir, bueno, esto es un momento de tu vida, pero tu vida es así de larga, ¿sí? Y el tomar distancia es cómo lo verías si de repente estuvieras enfrente y le está pasando a otra persona, amiga tuya, le está pasando esto mismo. ¿Cómo lo verías? ¿Cómo lo explicarías? Básicamente, esas son ideas. En realidad, tomar distancia y tomar perspectiva, en términos de Judy Beck, serían cosas que están más asociadas a la idea de un cambio, un cambio atencional, no un cambio de las creencias. Pero bueno, acá hablamos como intervenciones verbales para David Clark. Técnicas de reatribución y de reorientación positiva, ¿sí? Y básicamente son técnicas que sirven para tratar de llevarlo al paciente hacia el lado adaptativo, donde se proponen esas alternativas, esas creencias alternativas que justamente si el paciente se las prueba, como si fuera una remera, se las prueba y se siente que le queda cómodo, se las puede quedar con mayor facilidad. La reatribución y la reorientación positiva tienen que ver un poco con esa parte final, si se quiere, con ese segundo componente de, bueno, ya se debilitó lo primero, bueno, vamos a cambiar lo segundo, entonces ahí va esta parte, ¿sí? Otra parte para Clark, recuerden que estábamos viendo empirismo colaborativo, técnicas verbales, y la otra parte es el testeo de hipótesis, que para Clark es fundamentalmente conductual. De hecho, él habla de testeo empírico de hipótesis, y cuando habla de esto, Clark en realidad lo que hace referencia es al capítulo de Beck de técnicas conductuales, ¿sí? Organizar las actividades, definir actividades por dominio y placer, asignar tareas graduales, hacer ensayos conductuales, entrenamiento asertivo, role-playing, ¿sí? O sea, básicamente todas técnicas conductuales, ¿sí? Que como justamente son conductuales, sépanlas, existen, ¿sí? O sea, tienen que ver con eh, diseños de exposición, ¿m? Pero como son técnicas conductuales, vamos a pasarlas por alto, ¿sí? Porque yo quería hablarles a ustedes de lo esencialmente cognitivo, lo que en realidad no van a ver en otra materia que no sea cognitiva. Esto lo pueden ver en una materia claramente de terapia de la conducta, de análisis y modificación de la conducta. Bien. Estas son para David Clark las eh, técnicas, la reestructuración cognitiva para David Clark tiene que ver con esto, ¿sí? Empirismo colaborativo, que para la vieja escuela es un aspecto técnico en un aspecto del tratamiento, las técnicas verbales y las técnicas que tienen que ver con el testeo de hipótesis, que básicamente es una manera distinta de enunciar lo que son las técnicas conductuales, ¿sí? Evidencia empírica, y esto es un bajón, chicos, pero bueno, lo tienen que saber. De hecho, me han llegado comentarios de que por ahí parece como la materia muy confusa y como que de repente más que certezas le damos incertidumbres, ¿no? Como decir, como que bueno, pero esto se contradice con esto otro, pero esto en realidad no parece que esté del todo acabado en términos de conocimiento, o esto de repente, de repente es parecido a esto, pero no lo... Bueno, todas estas cosas en realidad tienen que ver con lo que es una terapia empírica, ¿sí? Una terapia empírica es una terapia que cambia. Una terapia que cambia es una terapia que justamente mejora. ¿Mejora por qué? Porque es científica. Porque la ciencia funciona de esa manera, ¿sí? Si no estaríamos todavía iluminándonos con velas, ¿sí? O sea, evidentemente tuvo que presentarse un problema, una incertidumbre, para luego que existiera una posibilidad de solución y un seguir adelante con un cambio, ¿sí? No me voy a meter en la epistemología, ni en Kuhn, ni los paradigmas, ni nada de eso, pero básicamente, ¿por qué les digo que esto que es un bajón y por qué hago eco de ese comentario que me comentaba Adriana con respecto a lo que por ahí un grupo de alumnos mencionaba, ¿no? Más allá de la confusión típica del armado de la materia, que por ahí, nada, puede parecerles eh, más o menos acabado, ¿no? Pero más allá de eso,
es un saber que todavía está en constante evaluación, por suerte, ¿sí? Porque no nos quedamos ni ahí con lo que de repente nos habíamos quedado hace 20 años atrás. Yo empecé hace 22 años y ya no es lo mismo, ¿sí? ¿Qué significa esto entonces? Que lo que parece que es recontra buenísimo, por ahí no lo es tanto, no es de la manera que uno cree, ¿sí? Y en esos términos, eh, Clark mismo, lo cual es copado, porque son los tipos referentes del tema, dice... En realidad, la evidencia empírica de la reestructuración cognitiva no es zarpada, ¿sí? O sea, a ver, en depresión es similar a técnicas conductuales o a los psicofármacos, es un toque mejor que los psicofármacos. Se sabe que la cognitiva y la conductual son mejores que los psicofármacos. Y por ahí, de acuerdo a algunos estudios, mirándolas con mucha onda, es un toque mejor que la conductual en el largo plazo, ¿sí? Pero no hay una evidencia concluyente muy unánime, ¿sí? Estamos hablando de la reestructuración cognitiva. De la terapia cognitiva se sabe que sirve. Ahora, si hablamos de reestructuración cognitiva sola, y está ahí. ¿Qué significa que está ahí? Que entonces quizás no es la reestructuración cognitiva esencialmente lo que es más importante para la terapia cognitiva. Los dejo con puntos suspensivos. Después se sabe que no es superior, no es mejor que intervenciones no cognitivas, le hace conductuales, en la fase aguda de la depresión, lo cual te da la pauta que no vas a estar haciendo reestructuración cognitiva si tenés un paciente severamente deprimido en las primeras sesiones, ¿sí? Sino que lo vas a tener que activar, vas a tener que hacer algo de lo que ahora está de moda que se llama la activación conductual, pero esencialmente es lo que siempre supimos acerca de la depresión, de que a los pacientes deprimidos hay que hacerlos moverse, ¿sí? Activar. Después dice, ya en el campo de la ansiedad, dice, la reestructuración posee efectos similares a la terapia de la conducta para el estrés postraumático, el TOC, el pánico, ¿sí? A corto y largo plazo, o sea que ahí le empatamos a la terapia de la conducta y es superior, y ahí ganamos, es en la única que ganamos, es en corto y largo plazo para fobia social. O sea que en síntesis, para lo único que la terapia cognitiva se sabe que es superior a otras es para la fobia social. Que no es casual, porque en rigor el fenómeno, todo lo que está asociado a la timidez patológica, ¿sí? Básicamente está asociado a la percepción recontra, hipersesgada y subjetiva de lo que el otro piensa de mí, ¿sí? Y eso es un fenómeno naturalmente cognitivo y por lo tanto las técnicas tienen como una apoyatura muy obvia, ¿sí? Después dice como conclusión, Clark, en el peor escenario, la reestructuración cognitiva es menos efectiva que intervenciones no cognitivas, ¿sí? Y en el mejor de los casos es al menos equivalente a ellas, al menos en términos de reducción de síntomas a corto plazo. Súper claro, súper honesto, me copa que sea así de honesto y claro. Está bueno ver que hay autores que no son fanáticos y que pueden hablar de una manera recontra crítica. No se está bardeando a sí mismo, no está defendiendo a capa y espada algo que es irracional, sino que está mostrando los datos y las conclusiones que se pueden sacar de eso de los datos. O sea, como escritor del capítulo está siendo buen terapeuta. Sí, está mostrando los datos y nada más. Después dice, a pesar de que hay evidencia, hay otros estudios que hablan de mediación cognitiva, ¿sí? Que básicamente es plantearlo como, de alguna manera, si se demuestra que hay un cambio cognitivo en una mejoría sintomática, en un diseño básicamente de regresión lineal múltiple de mediación, que ya si quieren después se puede ver, es más de estadística, pero bueno, básicamente hay un estilo de diseños que son para ver eso. También la evidencia es debatible, ¿sí? O sea, como que en realidad eh, no se sabe si en realidad cambia la cognición y por eso cambian los síntomas, o si cambian los síntomas y cambia la cognición. Que hay un cambio está bien, o sea, que hay una relación entre cambio cognitivo y cambio de los síntomas está bien, está. Pero no se sabe en realidad de qué onda, de qué lado es, ¿sí? Si es para un lado o para el otro. Entonces, como que bueno, por ahora es debatible, ¿sí? Y lo que es evidente, y esto es importante que lo sepan, es que obviamente que la reestructuración cognitiva no es el único camino para llegar a un cambio cognitivo, ¿sí? Así que sépanlo que hay algunos cuantos caminos que pueden llevarte a Roma, ¿sí? No uno solo. ¿Mm? Bien. Aspectos inconclusos. ¿Cambia el esquema previo o la introducción de uno nuevo y nivel viejo?
gran pregunta que todavía no sabemos muy bien cómo diseñarla en términos de experimento, ¿sí? Después, no hay estudios de desmantelamiento de los componentes. Todas estas técnicas que vimos es como que no se estudian específicamente o en comparación con otras. Entonces, como que no sabemos en realidad de todo el armamento que tenemos, no sabemos qué es lo que verdaderamente funciona mejor o más, ¿sí? Tampoco se sabe variables de tratamiento paciente-terapeuta, es decir, no se sabe cuál de estas tres variables se conectan mejor con determinado tipo de técnicas cognitivas, ¿sí? Y de hecho, como no hay estudios de procesos lo suficientemente buenos y complejos, aún no podemos saber cuándo recomendar hacer reestructuración cognitiva, cuándo combinarla con otras intervenciones o cuándo no usarlas, ¿sí? Bien. Descubrimiento guiado, esto ahora yo les comento, vamos un poquito, no quiero ya estamos promediando la parte final de la clase, entonces algunas cosas me las voy a no saltear, pero decir un poco de una manera más simple y esquemática, sin tanta lectura, si se quiere, ¿sí? Eh, a ver, me parece que la cuestión acá es la siguiente. Descubrimiento guiado tiene que ver con estar interesado por lo que le pasa al otro, establecer una relación de empatía por estar genuinamente interesado y tener una curiosidad sincera, ¿sí? Y también tiene que ver con enseñarle al paciente el proceso de evaluar sus propias metas y pensamientos, ¿sí? El descubrimiento guiado es llevarlo a ese lugar, ¿m? Llevarlo a ese lugar a través de las preguntas, de conocer primero al paciente, después llevarlo al lugar de que una vez que lo conocemos, sabemos cuáles son sus metas, llevarlo para que justamente pueda resolver las cosas, ¿sí? Eh, se realiza como de la misma manera que si se quiere el diálogo socrático, con toda una serie de preguntas, ¿sí? Primero para conocer al paciente, después para ver justamente buscar esas respuestas. Y la idea del descubrimiento, del descubrimiento guiado es que esté lo más desprovisto de juicios posible, desde ya que no es una bajada de línea. Llevarlo hacia algún lugar no es una bajada de línea. Muchos autores hablan de la metáfora del oftalmólogo, que es básicamente usar el descubrimiento guiado como una visita al oftalmólogo. En realidad es sencillamente ir probándote determinados lentes para ver cuál es el que mejora tu vista de un fenómeno, no otra cosa, ¿sí? Bien, diálogo socrático ahora que deriva, ya saben, de la cuestión de Platón, ¿sí? De las escrituras de Platón, con su personaje Sócrates dando enseñanzas acerca de cómo comprender ciertos puntos de vista. Básicamente la idea tiene que ver del diálogo socrático es eh, siempre ir desde lo concreto hasta lo abstracto y siempre ponerlo al paciente en una instancia en donde se le genere una disonancia, es decir, una duda, ¿sí? Acerca de lo que antes pensaba, sobre lo que antes tenía certeza, de repente dejar de tenerla, generarse una duda genuina y después generar una alternativa para esa duda genuina, ¿sí? Consiste en seleccionar una pregunta, clarificar esa pregunta, hacer un examen crítico de la evidencia, ¿sí? Que hay para apoyar lo que la persona piensa, explorar el origen, de dónde vino, si se quiere, desarrollar y examinar las consecuencias de eso, ¿sí? Digamos, qué cosas pasan en tu vida si asumís que eso es cierto, y buscar y examinar puntos de vista conflictivos como, bueno, una vez que ya se discutió esto, que uno entiende de dónde vino, que entiende por ahí las consecuencias problemáticas que tiene para uno, que buscar los puntos conflictivos de esos tipos de razonamiento y tratar de buscarles alternativas, ¿sí? Hay un set de preguntas, ¿sí? Esto no me acuerdo si estaba extraído del manual de seminario, esto ya no es lo de David Clark, esto lo agregué después, pero ahora no me acuerdo la fuente. Pero bueno, básicamente el diálogo socrático tiene que ver con la idea de hacer preguntas, ¿sí? Y las preguntas se dividen por distintos temas o, si se quiere, podemos verlo como distintos temas. Preguntas de esclarecimiento, ¿sí? Tipo, pedirle aclaración al paciente sobre las cosas, tipo, che, ¿qué quisiste decir cuando dijiste esto? O ¿cómo piensas este tema? O ¿cómo sentís que se relaciona esto con esto otro? ¿Sí? Preguntas de suposición, es decir, ¿qué se podría asumir en lugar de eso que pensás? ¿O qué es lo que estás asumiendo cuando decís esto? ¿Sí? ¿O cómo justificás? O sea, ir porque el paciente, bueno, a ver, te explique lo que está detrás de lo que antes
te esclareció, ¿no? Bueno, esta idea de la definición, y bueno, si eso que vos decís es cierto, entonces puede ser que implique esto. Si eso que decís es cierto, ¿estás asumiendo en realidad esto detrás? O, digamos, eso es como un poco la idea de las preguntas de suposición. Preguntas sobre razón y evidencia. Estas son las como las más clásicas, ¿sí? ¿Cómo podemos ver lo que vos decís? ¿Qué te llevó a esa conclusión? ¿Qué le dirías a alguien que piensa así? ¿Cómo sabes que eso es así? ¿Por qué piensas que es cierto? ¿Cuál es la evidencia? Básicamente son preguntas que tienen que ver con llevar lo que el paciente te diga, más allá de lo que supone, de lo que implica el pensamiento, bueno, ¿de dónde lo sacaste? ¿Y cómo lo apoyas? ¿Cuál es la evidencia? ¿Sí? ¿O qué evidencia podría parecerte eh, que haga dudar eso que vos decís? Hay cosas que de repente no se explican por lo que vos decís. Hay evidencia que por ahí de repente contradiga o parece que contradice lo que vos decís. Bueno, eso es un poco. Y después, preguntas acerca del origen, ¿sí? Estas son preguntas, como estaba figurado antes, como de dónde salió esto, ¿sí? O sea, ¿dónde lo aprendiste? ¿Quién te lo decía? ¿Lo decía alguien en tu familia? ¿Siempre lo pensaste así? ¿Tu familia pensaba distinto? Eh, Básicamente es tratar de indagar los orígenes de la idea. Después, las implicancias y consecuencias, ¿sí? ¿Qué efecto tiene pensar esto? Si lo que vos decís va a pasar, sí o sí, o puede pasar, es probable que pase, o sí va a pasar. ¿Cuáles son las probabilidades de que llegara a ese resultado? ¿Y cuál sería una alternativa? Y las preguntas, perdón, acerca del punto de vista y perspectivas son ya preguntas que por ahí van al lado de empezar a pensarlo desde otro lugar en términos de, ya estamos debilitando con todo el resto de las preguntas un montón de razonamientos al respecto de lo que le pone mal al paciente y ahora estamos en el lugar de empezar a hablar de, bueno, ¿qué alternativa se te ocurre? A ver, ¿hay alguna otra manera de pensar esto? Eh, ¿Qué haría alguien que está en desacuerdo con vos con esto? ¿De qué argumento tendría alguien que está en contra tuyo? ¿Sí? ¿Qué te imaginas que diría alguien que se oponga a lo que vos decís? A veces se llama trabajar con el paciente en términos de ser el abogado del diablo, ¿no? Como decir, bueno, a ver, defender lo indefendible. O sea, vos suponés que lo tuyo es recontradefendible, ¿sí? Entonces, ponete en la vereda de enfrente. Defende lo contrario. A ver, ¿qué onda? ¿Sí? Es un poco la idea del cambio de perspectiva. Después está este manual, ¿sí? Que se los pongo acá por si lo quieren ubicar. Es este manual que les decía de la resolución de problemas. Vamos promediando final la charla. Y acá habla de las técnicas, básicamente la clasificación de Judith Beck, ¿sí? Ustedes vieron la de Clark, que es más inclusiva, si se quiere, que incluye inclusive aspectos técnicos. Y acá vemos que Judy Beck hace otra clasificación de lo que son las técnicas de reestructuración cognitiva en cuatro, digamos, en cuatro elementos distintos. Técnicas de laburo con creencias, técnicas de laburo con sesgos, técnicas de laburo con imágenes y técnicas conductuales. ¿Sí? Que digamos que en términos de lo de Clark y Beck, las tres primeras para Clark estarían dentro de lo que son las intervenciones verbales, y el testeo empírico de hipótesis se analogaría a las técnicas conductuales de Judith Beck, solo que por ahí Judith Beck habla por ahí un poco más de las técnicas de imaginería al un toque más, y también vamos a ver que las técnicas en realidad de atencionales son las que fundamentalmente la terapia metacognitiva de Wells se hace más cargo, ¿sí? Que vamos a ver algunos ejemplos. Bien, trabajo con creencias, entonces acá yo diría que da la lista clásica, ¿no? Identificar situación, pensamiento, emoción, conducta, diálogo socrático, role-playing, visualización, hacer el registro de pensamientos y hacer preguntas acerca de validez, utilidad y consecuencia de la ciudad. Esto también es como un enfoque clásico de cómo preguntar la validez, la utilidad y las consecuencias de lo que vos pensás, ¿sí? ¿Por qué es cierto? ¿En qué te sirve? ¿Cuáles son las consecuencias de sostener esto? Un poco lo que vimos antes, solo que con un reframe de una simplificación, si se quiere, de todo ese set de preguntas que vimos antes. Después siguen las técnicas en cuanto a trabajo con creencias, la técnica de la flecha descendentes. Bueno, y si vos pensás esto, ¿qué significa para vos? Digamos, y eso, si eso fuera cierto,
¿qué implica? ¿Sí? Digamos, tratar de ir llevándolo a que cada vez empiece el paciente a ir de lo concreto a lo más abstracto, y lo más abstracto tiene que ver con el campo de las creencias nucleares, ¿sí? De las verdades acerca del self. Definir los términos con claridad, definir el origen o historizar una idea, definir el impacto de sostener una idea. Ya ven, ¿sí? En otras palabras es lo que ya venimos diciendo, pero bueno, desde la palabra de Judy Beck, digamos, está de esta manera: reescribir guiones, etcétera. Después, trabajo con sesgos y atención. Vamos a verlo ahora. El trabajo con exposiciones, con las imágenes, fundamentalmente de exposición imaginaria. Ahí, digamos, puse 3 ejemplos de técnicas de manejo de imágenes. Una es imaginar el final distinto a una historia, ¿sí? Completar la historia e imaginar un final distinto del que uno habitualmente imagina. Otra es imaginarse con un salto temporal, bueno, ¿qué pasó 10 años después de esto? Imagínate, trata de imaginarte cómo estás, dónde estás, con quién estás, qué pasó, qué sentís. O visualización positiva, eso que te sale mal, imagínate que ese discurso donde vos sentís que vas a ponerte todo colorado y tener un ataque de pánico y todo el mundo reírse, imagínate cómo sería como si la recontra dominaras. ¿Sí? O sea, esa es la visualización positiva, que es una técnica de modelado encubierto conductual, pero bueno, hacen el reframe acá. Y cambio de nombre, un poco le pasan el plumero y y parece que es cognitiva. Supongan. Y las técnicas conductuales que para Judy Beck tienen que ver fundamentalmente con la activación conductual, ¿sí? Eso ya habla explícitamente de activación conductual, entrenamiento en habilidades sociales, solución de problemas. Ella vieron que lo marca como una técnica conductual cuando en realidad para Clark era una técnica más cognitiva. Y exposición, recontra conductual, que es la parte de testeo empírico de hipótesis de Clark, y de relajación, que es recontra conductual, ¿sí? Y después, por último, trabajo con la atención, y esto ya les hablo del, digamos, esto no lo dice ya Juliet Beck, sino que está en el mismo manual si se quiere, pero en las técnicas de terapia metacognitiva, que fundamentalmente se acercan más al fenómeno no desde el lado del contenido, sino desde el lado del proceso. Y uno de los procesos que hay que cambiar para que la persona justamente cambie su manera de ver las cosas, es su manera de atender a los fenómenos mentales, ¿sí? No el fenómeno mental en cuanto al contenido per se. Eso es como la gran diferencia entre una y otra, ¿sí? Hay 3 ejemplos de cambio de atencional. 5 minutos, por ejemplo, trata de empezar a escuchar en 5 minutos los sonidos cercanos, como por ejemplo la voz de tu terapeuta, y sonidos lejanos, ¿sí? ¿Qué está pasando detrás? Hay un pajarito que está cantando, hay alguien que sentís que está hablando con un vecino, alguien sentís que hay un ruido de alguien lavando una ropa, quizás, hay un ruido de tambores de la plaza más lejos de 2 cuadras que están tocando una murga, por ejemplo. Ruidos, ¿sí? Hay un perro, ¿sí? O sea, ir desde lo que vos más escuchás, ahora es mi voz, a lo que está pasando en tu cuarto, lo que está pasando en tu casa, lo que está pasando en la vereda, e irte ya, irte, ¿sí? Ese es uno de los ejemplos. Otro es, por ejemplo, cambios atencionales rápidos. Trata de entender en cada 2 segundos en algo distinto. Todas las cosas distintas, ¿sí? Y otra es tratar de atender a 2 cosas al mismo tiempo. A ver, escuchá mi voz y trata de escuchar la calle, el ruido de la calle todo el tiempo, ¿sí? Esta básicamente es la idea para que justamente demostrar a la persona que cuando uno cambia la atención, cambia la manera de pensar, ¿sí? Es así. Otra manera, ¿sí? Si se quiere más elaborada de trabajo con la atención, es el mindfulness desapegado, o, digamos, tiene ese nombre, no sé por qué. Que básicamente, en lugar del cambio de la atención, es el cambio en concreto, en lugar de entrenar la atención para que la persona se dé cuenta que puede cambiar la atención y cambiar el pensamiento, es básicamente concentrarse en la parte verbal de los pensamientos, ¿sí? Eh, Pensar en un pensamiento y qué es lo que está pasando alrededor, y después sentir, bueno, a ver, ¿qué es más útil para decidir lo que tenés que hacer inmediatamente? ¿La información que te dio la realidad de lo que observaste recién o lo que vos pensaste? ¿Sí? O técnicas de asociación libre, que acá no tienen la finalidad psicodinámica clásica, sino la idea de, bueno, a ver, vamos a hacer una técnica de asociación libre. Decime todo lo que se te va ocurriendo. ¿Sí? Yo te digo una palabra y vos me decís otra. Otra, una y otra, una y otra. Y la idea es
¿Te diste cuenta cómo esto te sacó de la realidad de lo que estabas pensando antes? Sí, bien, o sea, es un giro en la atención. Estoy pensando cosas distintas y eso hace que de repente cambie justamente mi percepción de lo que pasaba con esos pensamientos. Otra es la tarea del tigre, tipo, observar y tratar de visualizar un tigre, ¿sí? Sin tratar de hacer ninguna influencia más que observar, mirá, tipo, ya que te estás viendo un tigre. Y después preguntarle, ¿se movió ese tigre? ¿Estaba quieto? ¿Estaba acostado? ¿Estaba durmiendo? ¿Estaba estático? Generalmente la mente humana mueve lo que tiene que imaginar. Y por lo tanto, si el paciente te dice que se movió, darle justamente la idea, bueno, pero yo te dije que no lo influenciaras. Entonces, ¿qué significa eso? Que en realidad, muchas veces la mente hace cosas, ¿sí? Le da movimiento a un animal cuando lo imagina, por ejemplo, sin que uno necesariamente haga algo. Y básicamente la idea es demostrarle al paciente que justamente eso puede pasar a veces con un montón de pensamientos negativos que se mueven, entre comillas, y que no hay que hacer nada al respecto, ¿sí? Y bueno, la tarea de supresión y contrasupresión, que es la clásica, de no pienses en un elefante rosa volando, y ver que el paciente justamente cuando no piensa en algo, cuando suprime el pensamiento, ese pensamiento se da más fuerte y cuando deja de suprimir ese pensamiento, cuando se deja llevar, y ese pensamiento puede desaparecer, ¿sí? Básicamente esto es un poco eh, todo el set de técnicas cognitivas que me gustaba que hoy la vean. Se hizo re oscuro al final. No quería prender la luz porque no quería eh, que de repente cortar la inspiración, pero bueno, se hizo re oscuro, espero que se vea bien. ¿Mm? Ya son, claro, es un horario medio tardecito. Bueno, chicos, espero que haya sido claro. Preguntas, consultas, inquietudes en prácticos y si no a mí cuando vaya. ¿Sí? Espero que les haya sido útil la clase de técnicas. Saludos.